Hola gente linda, ¿cómo están? Bueno, como siempre espero que estén muy bien, al igual que sus familias, y siempre los insto a seguir cuidándose y a cuidarnos todos. Bueno chicos, vamos a continuar con nuestros menesteres, con el tema de estudios contrastados. Vimos, bueno, cómo es la preparación del paciente, cómo se instila el sulfato de bario dentro del marco colónico. Y ahora vamos a comenzar con la segunda etapa del estudio, que es el evacuado y la utilización del doble contraste, ¿sí? El ingreso del aire dentro del marco colónico para poder llevar a cabo nuestras radiografías, ¿sí? Bueno, en esta parte del estudio se evacúa la mayor cantidad posible del contraste instilado, movilizando al paciente, en diferentes decúbitos, para luego insuflar el aire, hacer la etapa del doble contraste a baja presión, para expandir el colon y así proceder a tomar las imágenes radiográficas, ¿sí? Lo que tengo que entender en esto que hemos leído es que yo voy a evacuar el contraste, tengo que entender y ustedes tienen que saber que no se evacúa la totalidad del líquido ingresado en el colon, ¿correcto? O sea, si yo ingreso en el colon del paciente 300, 400, 500 centímetros cúbicos de contraste, no voy a evacuar la misma cantidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de los recesos del marco colónico, me va a permitir evacuar mayor o menor cantidad de líquido, ¿sí? Depende también la estructura del colon del paciente. Recuerden que todos los pacientes no van a tener la misma morfología del marco colónico, tal cual como los vemos en los esquemas de los libros de anatomía, ¿correcto? Entonces eso influye mucho. Muy bien, y el tema del ingreso de aire a baja presión es muy importante porque puedo estallar el colon, ¿sí? Si soy muy bruto al momento de ingresar el aire, ahora vamos a ver cómo se ingresa, digamos que puedo dañar a ese paciente, puedo dañar el intestino, ¿correcto? Y con algunas patologías muy importantes tengo que tener sumo cuidado al momento también de realizar la insuflación del aire, ¿correcto? Entonces es importante entender esas cuestiones. Muy bien, la introducción del aire, tal cual como dijimos, se realiza comprimiendo con el pie a baja presión el sachet de bario, ¿sí? O sea que acá yo tengo el sachet de bario, va a estar, acá solo lo tengo vacío, ¿no? Cuando yo se lo ingreso al paciente, tal cual como vimos, tiene agua tibia, y luego que el paciente comienza a evacuar, cuando tengo un gran contenido dentro del sachet, se lo retiro, clampeo con esa pincita que tengo en la manguera del colon, para que no salga líquido si no tengo el sachet. Me deshago del líquido sobrante dentro del sachet, en el inodoro del baño del servicio, de la sala donde estoy trabajando, o en el tacho de basura. Entonces voy a vaciar de líquido el sachet, voy a tratar de acomodarlo para que tenga buen contenido aéreo dentro del mismo, y con ese mismo sachet voy a ingresar el aire dentro del colon del paciente, ¿sí? Por eso la forma de ingresar el aire dentro del paciente es mecánica, ¿sí? A diferencia, tal cual como mencionamos, a diferencia de la seriada, que es a través de un medicamento, ¿sí? Del efervescente, ¿correcto? Muy bien, acá les muestro, tal como les mostré, cómo le introducimos el sulfato de bario al paciente dentro del colon. Acá ya evacuamos, pasamos la etapa evacuatoria del medio de contraste y vamos a comenzar a insuflar el marco colónico, ¿sí? Yo los voy a dejar que escuchen el audio del doctor que está explicando a un residente nuevo. Esto lo grabé esta semana, a propósito para ustedes, para que lo vean, ya que estamos haciendo algún que otro estudio. Entonces lo voy a dejar hablar al doctor y después yo voy a volver a explicar sobre el mismo video, ¿sí? Muy distensión, ahí le vamos a meter un poquito de aire y vamos a cerrar la cánula, ¿sí?
Ah, bueno, dale. ¿Cómo ir? ¿Tengo que apretar que no salga de ahí? Sí. Bueno, sí, apreté un poquito. Muy bien. Vamos a volver a reproducirlo, ¿sí? Y vamos a explicar un poquito lo que vimos, ¿correcto? Vamos a reproducir. Ahí estamos. Bien. Un poquito ahí y vamos a cerrar la cátedra, ¿sí? Fíjense que el doctor está diciendo que vamos a ingresar el aire. Fíjense cómo acá el colon está todo desinfladito y después, al momento en que yo le ingrese el aire, se va a dilatar, ¿correcto? Fíjense cómo se infla. ¿Ven? Ese movimiento que yo estoy viendo en el momento es el aire ingresando en el colon. Consigo insuflarlo, entonces puedo tener un estudio correcto de las paredes del colon y evitarme errores diagnósticos, ¿correcto? Es muy importante que pueda mantener el colon inflado mientras realizo todas las secuencias de placas radiográficas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces es muy importante eso, y la rapidez del médico, porque el aire dentro del colon es bastante molesto para el paciente. Hay pacientes que les molesta mucho, entonces, digamos, tienden a descompensarse. Si se descomponen, les baja la presión, hay que tener mucho cuidado. Tiene que ser bastante rápido el procedimiento del estudio, ¿sí? Una vez que ingresamos el aire. No es un estudio agradable de que nos realicen, ¿sí? Por eso tenemos que ser bastante conscientes al momento de realizarlo. Muy bien. Bueno, acá ya vaciamos, ingresamos el aire y entonces comenzamos con nuestra primer placa, ¿sí? Una oblicua posterior izquierda, ¿sí? Oblicua posterior izquierda. Recuerden, acá voy a hacer una aclaración muy importante. Si recuerdan cuando vimos los diferentes equipos de radioscopía, este es el equipo telecomandado. Estas fotos las hicimos en el equipo telecomandado, ¿correcto? Entonces, acá lo que tengo que tener en cuenta es que voy a tener el tubo sobre el paciente. Este equipo, recuerden que se va a asemejar a los equipos convencionales de rayos, ¿correcto? Entonces, acá voy a tener el tubo de rayos, tengo la bandeja portachasis o portapelícula. Recuerden que nosotros cuando hablamos de oblicuas, posteriores o anteriores, tiene que ver con nuestra relación, con la relación del paciente con el chasis, ¿sí? O con el buki mural o con el Potter buki, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros tomamos como parámetro, ustedes me están diciendo, profe, usted está diciendo esto, pero está loco, con todo respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque usted me está diciendo que esto es una oblicua posterior izquierda y el paciente está apoyando la cara anterior, por lo que sería una oblicua anterior, porque tengo el chasis abajo. Nosotros en los estudios tomamos como referencia al seriógrafo, ¿sí? Entonces se acuerdan que el seriógrafo tengo el chasis arriba, es el otro equipo que vimos la seriada, ¿correcto? Entonces el profe les contesta, no, mis queridos, el profe no está loco, sino que tomamos como referencia en cuanto al nombre de la oblicua a la posición en el equipo seriógrafo, ¿correcto? Espero que quede claro, si no, sabemos que lo consultamos, ¿sí? Muy bien, entonces voy a hacer la oblicua posterior izquierda, hecha la aclaración pertinente, y voy a estudiar la región del recto sigma. La región del recto sigma, fíjense que tengo la región del recto, acá tengo el ano, donde está la cánula. Fíjense cómo acá la imagen cambia con el aire negro y el sulfato de bario en blanco, ¿correcto? Es una oblicua, ¿correcto? Continuamos con el estudio y vamos a realizar una oblicua anterior derecha. Ya conocen la explicación, ¿correcto? Entonces vamos a hacer también otra visión de la región del recto sigma, ¿sí? La región del recto sigma es móvil, sobre todo la región del sigma más que el recto. El recto, recuerden que es fijo,
cerca del sacro. La región del sigma es más móvil, por lo tanto, cuando yo cambio al paciente de decúbito, el decúbito anterior o prono, o el decúbito posterior o supino, ahí va a movilizar de diferente manera el bario y el aire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sigma se va a movilizar, ¿correcto? Tiene esa libertad, esa parte del intestino. Muy bien, y acá vamos a colocar al paciente en decúbito lateral. En general es el decúbito lateral izquierdo, para que la cánula quede mirando hacia el médico, ya que tenemos que tener el manejo de la cánula, porque si no sería bastante más engorroso que quede con la cola para este otro lado, con parte de la manguera para acá, pasando por abajo de las piernas, puede salirse la cánula de la cola, entonces sería un problema en el medio del estudio, ¿correcto? Entonces, el ideal es que el paciente esté en decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Con la cánula mirando hacia el doctor que está realizando el estudio, ¿sí? Esta posición se llama perfil de recto, o sea, voy a ver el recto de perfil. Fíjense, acá tengo la región de la ampolla, el recto y la región del sigma vista de perfil. Como me doy cuenta, tengo el sacro, el coxis, en una visión lateral, ¿correcto? Y al mismo tiempo también tengo la superposición de ambas articulaciones coxofemorales, ¿sí? De perfil también, por eso están superpuestas. Los chicos, cuando acomodan al paciente, tratan de ser muy prolijos en acomodar la región de la articulación coxofemoral y los fémures para que le quede perfectamente de perfil, queda mucho más estética la placa, pero la realidad es que yo cuando veo el sacro coxis de perfil, ya consigo una imagen de perfil de recto, ¿sí? A veces puedo tener una pequeña diferencia entre un fémur y otro, pero lo importante es que el sacro esté lateralizado para yo estar seguro de que tengo una placa de recto perfil, ¿correcto? Todas estas radiografías se realizan en chasis 24x30, ¿sí? Va a depender la estructura a radiografiar, puede ir apaisado o longitudinal. En este caso, todas las posiciones del chasis van a ser apaisadas, ¿sí? Pues estoy viendo el ancho de la región baja de la pelvis, ¿correcto? Esto es un detalle que yo les informo. Muy bien, después voy a tener la oblicua anterior izquierda, que me va a permitir visualizar la región del ciego, ¿sí? Con el colon ascendente, ¿correcto? En general, puedo utilizar la oblicua anterior izquierda, pero muchas veces, recuerden lo que les dije, los colon, los marcos colónicos, no son todos iguales en todos los pacientes, ¿correcto? Entonces quizás lo que el paciente del ciego yo lo despejo en una oblicua anterior izquierda, lo puedo despejar en una oblicua anterior derecha, ¿correcto? Yo lo que tengo que entender es que el ciego no puede estar tapado por ninguna otra parte del marco colónico. Necesito ver al ciego solito, ¿correcto? Para descartar cualquier patología del mismo. Eso es muy importante entenderlo, ¿sí? Así con muchas estructuras. Hay veces que cambiamos de oblicua para ver ciertas estructuras puntuales, que el libro dice tal cosa o la teoría dice que la debemos hacer de tal o cual manera, pero si despejamos la región a radiografiar en otra oblicua o en otra posición, bienvenido para nosotros, ¿correcto? No es una decisión tácita y no es una orden directa, el que yo tengo que realizar esa oblicua. Yo lo que necesito es despejar la estructura que estoy tratando de visualizar. Pero igual seguimos con las secuencias teóricas, ¿correcto? Esto es una aclaración que yo les doy porque el paciente que va a quedar tapada, por ejemplo, estamos hablando del ciego, en la oblicua anterior izquierda, bueno, no puedo hacer la oblicua anterior izquierda si yo no voy a poder visualizar el ciego. Tengo que cambiar de oblicua. ¿Para qué? Para despejarlo como lo despejamos en esta plaquita, ¿correcto? Muy bien. Después tenemos una placa de abdomen frente, o lo que se conoce también como abdomen superior, en el caso de que
utilicemos el seriógrafo. ¿Por qué? Recuerden que el seriógrafo, la placa más grande que acepta es la placa 35-35, ¿correcto? Entonces, son muy pocos pacientes, de acuerdo a su contextura, en los cuales voy a poder ver todo el marco colónico, o sea, todo el abdomen, ¿correcto? En cambio, en el equipo telecomandado, como es muy similar a los equipos convencionales de rayos, el chasis más grande que me va a aceptar es un 35 por 43. Entonces, en la mayoría de los pacientes voy a poder ver el marco colónico en su totalidad sin cortar ninguna porción del mismo, ¿correcto? Fíjense, todas las placas estas que yo estoy mostrando están hechas en el equipo telecomandado, ¿correcto? Por eso tengo todo el marco colónico en la radiografía, ¿sí? Fíjense qué bien se ve el aire, cómo veo el contraste, está bastante bien inflado, podría estar un poquito más inflado, pero estamos bien. Fíjense cómo se marcan las austraciones del colon. Recuerden que todas estas rugosidades, estas improntas que tiene el colon, se llaman austras, ¿correcto? Recuerden que estas son las austras del colon, ¿sí? La diferencia con el intestino delgado, después vamos a ver, son mucho más juntitas, ¿sí? Lo que se dice el apilamiento de monedas a veces también. Por eso lo vamos a ver cuando veamos intestino delgado. Muy bien. Luego, el paciente lo vamos a colocar de pie. Por eso siempre hago la explicación de que los estudios contrastados colon seriada se deben realizar con una mesa que tenga la posibilidad de bascular, ¿correcto? Fíjense que el paciente está parado y acá lo que tenemos es una oblicua anterior derecha, ¿correcto? ¿Qué voy a visualizar en la oblicua anterior derecha? El ángulo hepático o la flexura hepática del colon, ¿correcto? ¿Cómo me doy cuenta que el paciente está parado? Fíjense los niveles que tengo en cuanto al baño. Fíjense cómo hace el nivel y el aire obviamente va hacia la región superior del colon. Fíjense cómo hago los niveles, cómo demuestro los niveles y cómo me doy cuenta que la oblicua, al margen de ver diferente el ángulo hepático, me guío también por las vértebras, ¿correcto? Recuerden que siempre tenemos que ver más allá de la estructura que estamos estudiando, ¿sí? Después vamos a realizar una oblicua anterior izquierda, en la cual voy a estudiar el ángulo o la flexura esplénica del colon, ¿sí? El ángulo esplénico, recuerden que es más alto que el ángulo hepático. Tendría que tratar, que a veces no es tan fácil, que no haya superposición de la columna vertebral, ¿sí? Por detrás del marco colónico, porque a veces alguna estructura de las vértebras puede llevarme quizás a un error diagnóstico, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que se trata de enseñarle a los doctores es que cuando realizo este tipo de placas, la columna trate de no estar ahí. Lo que pasa que hay veces que se nos hace imposible, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no consigo desenrollar, en este caso, por ejemplo, el ángulo esplénico. Entonces, si yo despejo esta parte del ángulo de la columna, quizás no lo veo desenrollado. La realidad es que no me sirve esa placa. Entonces, al momento de realizar el informe, que lo realiza el médico radiólogo, hay que tener mucho cuidado de no confundir algo que pueda haber a través del marco colónico, que es la vértebra, que alguna estructura de la misma no me haga informar algo que no es real, ¿correcto? Y que es algo anatómico que pertenece, por ejemplo, a una vértebra, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, acá lo que tenemos es una panorámica de pie, tal cual como hicimos la panorámica acostado, para ver todo el marco colónico. Después tenemos una panorámica de pie, ¿sí? Y si todo el estudio salió correcto, esta es nuestra última placa del estudio de colon por él. Fíjense cómo muchas veces el colon transverso, al poner al paciente de pie, desciende
es bastante normal que descienda, hay veces que desciende mucho más, y otras veces un poquito menos. Fíjense lo que mencionábamos antes, cómo el bario se asienta en la región inferior del abdomen, hace el nivel, con la diferencia del aire, ¿correcto? Entonces también me doy cuenta de que esta placa está realizada en bipedestación, ¿sí? Y al ver la columna, como está alineada, también puedo estar seguro de que estoy en una placa realizada de frente, ¿sí? Y me detengo un segundito en esta imagen para que vean el porqué de las oblicuas que vimos antes, para ver la flexura hepática y la flexura esplénica. Fíjense que acá yo tengo superposición de lo que es el colon descendente con lo que es el ángulo, ¿sí? Colon ascendente con lo que es el ángulo. Entonces, yo si tuviera solo esta imagen, la realidad es que si este paciente tiene algo a nivel de cualquiera de las dos flexuras, no podría diagnosticarlo, tendría que ser algo muy evidente, ¿sí? Entonces, recuerden que en radiología, a mí, yo cuando necesito estudiar una estructura, o oblicúo al paciente para mejorar la visualización de esa estructura o de esa región anatómica, o angulo el rayo, también para ayudarme un poquito a despejar alguna estructura que me esté molestando o esté interfiriendo con mi visualización de la región de interés, ¿correcto? Entonces, fíjense que tengo esta superposición, por lo tanto, para estudiar la flexura esplénica y la flexura hepática, oblicúo al paciente desenrollando, ¿sí? Despejando los ángulos, ¿sí? Y ahí realizo mi placa radiográfica, ¿sí? Ojalá tengamos oportunidad, seguramente, de que lo podamos ver en vivo y en directo, ¿sí? Muy bien, entonces dijimos, con esa plaquita terminamos el estudio de colon por enema, si está todo correcto, si no nos queda alguna imagen que nos dé duda, y quizás debamos completar, aunque sea podemos llegar también a mirar solamente, entonces el médico se saca la duda solo observando si, por ejemplo, puede haber alguna lesión en alguna porción del colon. Entonces, si se saca la duda que lo que vio no era nada patológico, no lo informa y queda ahí, ¿correcto? Y si vemos algo que nos llame la atención, que puede ser algo patológico, quizás podemos llegar a realizar alguna placa más de la serie de colon por enema, ¿sí? Pero lo básico son las imágenes que hemos descrito con anterioridad, ¿sí? Bueno, acá lo que les dejo es un esquemita de un libro del Merrill, de diagnóstico por imágenes, que nos va a explicar un poquito cómo se acomoda o cómo se visualiza el aire y el sulfato de bario en las distintas posiciones que le hacemos adquirir o tomar al paciente, ¿sí? Eso lo dejo para que lo lean todos. Muy bien, acá tengo la placa, ¿sí? De panorámica del colon, y entonces vamos a describir un poquito las estructuras que veo. Voy a tener la región de la ampolla rectal, la región del colon sigmoides, que son todas estas vueltitas, depende, siempre recuerden que todos los colon no son iguales y hay variantes, ¿sí? Hay sigmas un poco más largos, otros que son más cortitos, y enseguida se comunican con lo que es el colon descendente. Acá lo que tengo es el ángulo o la flexura esplénica, el colon transverso, el ángulo o flexura hepática y el colon ascendente. Y la región del ciego, que fíjense cómo está bastante pegadita al sigma, ¿sí? Por eso cuando la tengo que estudiar, ahí la despejo. Si no, tengo acá una compartición entre parte de la pared del sigma y parte de la pared del ciego, entonces si yo tengo alguna patología en este sector, me está interfiriendo una estructura con otra. Entonces necesito despejar para poder estudiar correctamente la región de interés, ¿sí? Muchas veces nosotros ayudamos a los doctores, sobre todo cuando son nuevos, para explicarles, trata de despejar, o trate de despejar, después de la confianza que tengamos con el doctor, podemos ser compañeros, pero siempre el respeto ante todo. Fíjese, doctor, que está haciendo la placa o va a hacer la placa y no tenemos el ciego despejado, ¿sí? Va a quedar sobre el sigma. Bueno, listo. Entonces lo va a tener que modificar o acomodar de otra forma para que podamos
visualizar correctamente, en este caso, la región del ciego, por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo. Muy bien, bueno, vamos a las patologías, ¿sí? Cambiamos de personaje. Recuerden cómo veo las estructuras normales, cómo tiene que estar inflado el paciente, si me permiten el término de inflado, ¿no? Para ver el colon. Entonces ahí después yo voy aprendiendo las diferentes cosas que pueden llegar a llamarme la atención en cuanto a la visualización del marco colónico, ¿sí? Siempre es interesante conocer un poquito, como siempre les digo, saber qué es normal y qué no, ¿sí? Después si voy aprendiendo los nombres de las patologías, también es muy bueno para que nosotros lo sepamos, ¿sí? Y nos sigamos cultivando y sigamos aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Nos hace mucho mejores. Bueno, acá lo que tenemos es un esquemita con diferentes patologías, ¿sí? Esto sería un gráfico de cómo se vería el colon, ¿sí? El túnel del colon, una visualización normal, ¿sí? Con su pared perfectamente respetada y su luz también perfectamente indemne, ¿correcto? Sin ningún tipo de lesión. Acá está como lo vería en la placa de rayos, ¿correcto? ¿Sí? En el monitor más que en la placa de rayos. Bueno, voy a tener acá la imagen 2. Fíjense que tengo la pared del colon y como que hay algo que ingresa dentro de lo que es la luz del marco colónico. Ahora después vamos a ver qué es esto. Acá ya tengo una lesión un poquito más grande, con bordes irregulares. Fíjense que acá yo tengo un borde regular, y acá yo tengo un borde más irregular, ¿sí? como dentado, como accidentado. Solo de un lado de la pared, por ejemplo, igual comprometiendo parte de la luz del colon, del otro lado, en teoría, está perfectamente sano, ¿sí? Acá en la imagen 4 tengo lo mismo que vi acá, pero en ambas paredes, ¿sí? Fíjense cómo disminuye la luz del marco colon. Acá lo que tengo es la pared del colon y con algo que sale de la misma hacia el exterior, ¿sí? No disminuye la luz del marco colónico o del colon, pero no tiene que estar con esta forma, ¿correcto? No tengo que tener esto saliendo de la pared del colon, ¿sí? Fíjense acá, la figura 1, entonces esto no está bien. Y acá lo que tengo es una pared normal, y acá tengo la pared del colon que está siendo comprimida por algo que está fuera del colon, ¿sí? Esto se lo voy a describir porque creo que no tengo imagen patológica de esto. Esto es lo que se conoce como una imagen extrínseca, ¿correcto? Quiere decir que hay una imagen exterior o algo que está comprimiendo, en este caso, una parte del marco colónico. Si se acuerdan, cuando vimos tránsito de esófago, vimos el famoso divertículo de Schenker, que se formaba por la compresión de la región muscular del cuello, ¿correcto? ¿Sí? De la faringe. Muy bien. Bueno, vamos a continuar para ver algunas imágenes. Muy bien. Acá lo que tengo, esta patología se llama colitis ulcerosa. Fíjense cómo se ve modificada toda la estructura del marco colónico. No es, fíjense que hay aire, pero no tengo paredes delimitadas, sino que tengo como comiditas, parece lo que nosotros decimos muchas veces para describir muchas cosas, es como que está despeluchado, ¿sí? Como un pulovercito de lana que se le está despegando la lana, que se está arruinando la lana. Entonces decimos que está despeluchado. Fíjense, como no tengo una pared sólida, digamos, que me diga que este marco colónico está normal, ¿correcto? Fíjense, parece como algodonoso. Espero que se entienda, igual si no, vuelven a mirar la imagen normal y ahí se van a dar cuenta. Por eso el fijado de la imagen normal es muy importante.
Y también le voy a sumar un detallito a esta placa. Fíjense, ¿se acuerdan que siempre hablamos, y me van a tener que aguantar que se lo diga a cada rato, que nosotros debemos de ver también el arbolito del bosque, el nidito que está en el arbolito, la frutita que está en el arbolito, porque muchas veces puedo tener hallazgos en una placa radiográfica, ¿no? Y tengo esta imagen acá, que es un lito, es un cálculo, que pareciera que está en la vesícula biliar. Sí, acá tengo la sombra hepática, no sé si la llegan a ver, y casi seguro es de la vesícula biliar, ¿sí? Un lito, un cálculo en la vesícula biliar. Por eso es importante que nosotros veamos todo. Al margen de que el doctor tiene que informar el colon, quizás el paciente no tiene idea que tiene un calculito ahí en la vesícula. Entonces se describe y después, si el médico que lo atiende lo cree importante, lo puede derivar con el médico cirujano para controlar el cálculo de la vesícula o el médico clínico, porque si puede llegar a dar cuadro en algún momento una colecistitis aguda, es un cálculo grande, ¿correcto? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de la enfermedad diverticular, ¿sí? ¿Cuáles son los signos radiológicos? Son saculaciones que se proyectan extraluminalmente y en proyección tangencial, ¿sí? Aparecen como un anillo simple o doble anillo, con el cuello del divertículo, o sea que va a tener como un cogotito, como un tallito, con borde externo nítido y borde interno difuminado, ¿sí? Ahora vamos a ver la imagen para que entiendan esta definición, ¿correcto? Bueno, acá estamos viendo otra patología, es bastante común encontrar divertículos en los marcos colónicos de los pacientes. Fíjense que tengo bien infladito, fíjense las actuaciones que bien, que están infladas, cómo se ve, cómo puedo visualizar, ¿sí? La mucosa intestinal, se ve muy bien, una linda placa. Y tengo la pared del colon y fíjense que tengo como este globito. Ven que sale de la luz, extraluminal, sale por la luz, ¿correcto? Sale del colon, ¿sí? Esto es un globito. Entonces, esto es un divertículo. Sale de la pared hacia el exterior, ¿sí? De la pared del marco colónico. Recuerden, vuelvan al gráfico, fíjense qué imagen era la que veíamos la pared y que algo que salía, ¿sí? Esto es un divertículo. Estos pacientes hay que tener mucho cuidado cuando realizamos el estudio del colon, como debemos tener cuidado con todos, porque cuando insuflamos el aire podemos llegar a explotar, no es broma lo que digo, ha pasado, no a nosotros por suerte, en nuestro hospital, por lo menos yo nunca lo he visto y no me he enterado. Puede llegar a estallar porque esto está debilitada la pared del colon, correcto, hace este globito, entonces si yo me excedo con el aire puedo llevar a hacer una ruptura del mismo y obviamente todos los desechos van a salir al peritoneo, ¿sí? Entonces es un problema mucho más grave por el que el paciente concurrió a nuestro servicio. Entonces es importante tener cuidado y volver a reiterar que cuando realizo el ingreso de aire al colon tiene que ser a muy baja presión y muy controlado, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Fíjense, acá tenemos el grafiquito. Es un poquito menos lindo que el que vimos al principio, pero fíjense cómo tengo la pared del colon y tengo esta saculación, ¿sí? Que sale hacia el exterior. O sea que la pared viene, de repente por algo tuvo una debilidad en este sector la pared y hizo este globito. El cual también, no lo dije, el paciente cuando descubren que tiene divertículos, sea uno, sea muchos, cambia el nombre de la enfermedad también, ahora lo vamos a ver, tiene que tener mucho cuidado con la dieta. ¿Por qué? Porque recuerden que acá yo tengo como una cuevita dentro de la pared del intestino, entonces si yo por ejemplo como alimentos con alguna semilla, por ejemplo arroz o el tomate que tiene algunas semillitas,
o no sé, vieron que hay gente que capaz come una mandarina y le gusta tragarse el carozo. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque si alguno de esos elementos se queda trabado dentro del divertículo, obviamente que se infecta y puede ser bastante complejo el tratamiento posterior, ¿correcto? Hay muchos pacientes que se tienen que tener divertículos cuando pasa algo de lo que les estoy mencionando, ¿sí? Entonces ahí, bueno, ya el médico los ve, si no lo tiene que operar porque se complica esta lesión, generalmente le da una dieta y bueno, mucho control con ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, acá lo que tenemos, esta es una foto de un libro, ¿eh? Para describir el divertículo también. Fíjense cómo tengo la pared, el globito que tiene su cuello o su tallito. Ahora van a ver por qué les menciono el tallito. Y tengo la saliencia de la pared. ¿Ves cómo la pared como que se debilita y hace esta globulación? ¿Correcto? Y acá hay un esquemita vista como un corte axial de la lesión. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos. Acá tenemos una placa de recto sigma. Voy a esperar 5 segunditos o 10 segunditos, voy a esperar para que ustedes miren, tomen su tiempo y vean a dónde hay un divertículo. ¿Sí? Les voy a dar 10 segundos, ¿correcto? Muy bien, se vencieron los 10 segundos, creo que estuve bastante justo. Les voy a dar una ayuda por si no descubrieron nada. ¿Vieron cuando nosotros tenemos las reuniones y que vemos algunas patologías óseas, que decimos que seguimos la cortical del hueso para ver si tengo alguna fractura, ¿sí? O algo que llame la atención dentro de esa estructura ósea? Entonces acá yo en el colon o en el esófago y en todas las estructuras que yo pueda visualizar que tienen como una pared, como el caso del colon, continúo, ¿sí? Con la pared del trayecto y me fijo si veo algo que esté fuera de lo normal, ¿sí? Si vengo por acá, por la región interna, fíjense que vengo por acá y acá tengo este globito, ¿sí? ¿Lo ven? Bueno, ojalá lo hayan encontrado y si no, no importa. Despacito a acomodar la vista. Pero fíjense que es característico, ¿no? Me doy cuenta, es bastante evidente darme cuenta. Fíjense como yo acá tengo la pared, tengo la pared, tengo la pared, tengo la pared, no veo nada, ¿correcto? Y acá tengo la pared del colon y veo esta saliencia que no tiene nada que ver con una austración normal del colon, ¿sí? Muy bien. Después me cuentan si lo pudieron ver o no, sin mentir. Bueno, acá tenemos otra imagen. Acá esta imagen viene bárbara, está hecha en el seriógrafo, y se acuerdan cuando hablamos de la panorámica, la placa del marco colónico panorámico. Bueno, recuerden que en el seriógrafo la placa más grande que yo puedo meter es la 3535. Por lo tanto, algo muy importante, y recuérdenlo, cuando yo trabajo en el seriógrafo voy a tener el abdomen inferior, ¿sí? Porque voy a ver recto y hasta lo que me dé, fíjense que no estoy viendo las flexuras, ¿correcto? Entonces, esta es una placa de abdomen inferior en cuanto a la panorámica del colon. Y tenemos unos cuantos divertículos acá, acá ya no tenemos uno. Generalmente la región del sigma y del descendente es el lugar más común donde se dan los divertículos. Puede haber en otras partes del colon, obviamente, pero la región en donde más casos se da de divertículos es la región del descendente y del sigma. ¿Sí? Y espero que se entienda bien el tema de la utilización de la placa 35-35. Recuerden, la región inferior del marco colónico la voy a estudiar acostado. Y cuando haga la parte superior del abdomen la voy a hacer de pie y obviamente mi centrado va a estar desde el ángulo esplénico, que es el más alto, hacia abajo, ¿correcto? Y ahí seguramente corte parte del sigma o del recto. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tenemos una diverticulosis. Fíjense lo importante de entender la conformación y la morfología del marco colónico.
fíjense cómo pierde la forma, o sea, tengo una forma más o menos lógica del colon, pero fíjense cómo no tengo abstracciones, es todo como una estructura globulosa, pareciera que tuviera como piedritas pegadas en una artesanía en piedra, un collar de perlas, muchas veces se describe como eso, la diverticulosis, como un collar de perlas, fíjense que son como piedritas, pierdo la morfología normal del marco colon. Esto no se asusten, chicos, no va a entrar en el examen final ningún reconocimiento de patologías. Esto siempre yo se los brindo de corazón para que ustedes aprendan, y es mi obligación dárselos porque me interesa que lo aprendan y lo entiendan. Me interesa que se superen día a día. Si lo conseguimos, bárbaro. Contento por ustedes y contento yo de mi parte, por ayudarlos. Bien, vamos a otra patología, que son los pólipos. Vamos a describir un pólipo sésil, que se describe el sombrero de hongo. Recuerden que en imágenes somos todos muy imaginativos, entonces vemos perritos, como vemos en la columna, vemos lo que conocemos como la mordida de manzana, que ahora lo vamos a ver también, se da mucho en el colon, como vimos en el esófago también. Bueno, entonces el pólipo sésil, el sombrero de hongo, tangencialmente se ve un anillo de bario en el ángulo entre la pared intestinal y la base del colon, y una densidad curvilínea que representa la cúpula del colon. El pólipo va a estar bien pegadito a la pared, no tiene tallo, tal cual, por eso es sésil, está pegado a la pared, y va a ser interno, a diferencia del divertículo, que tenemos ese globito que sale para adentro, para afuera, perdón, ese es el divertículo, y el pólipo va a ser una lesión de la mucosa a nivel interno de la luz del colon, ¿sí? Y después vamos a tener pólipos pediculados, acá el sombrero mexicano, traten de tener en cuenta cómo es el sombrero mexicano para darse cuenta de cómo se puede ver. Visto desde frente, el menisco de bario alrededor del pedículo, rodeado de un segundo anillo alrededor de la cúpula del pólipo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver alguno. Acá tenemos, esto es una foto de un libro, él no tenía pólipo en su momento de poder, y fíjense, es como se dan cuenta que pertenece al interior de la luz del marco colónico. Fíjense acá, por ejemplo, como tengo lo que se asemeja al sombrero mexicano, como tengo, digamos, lo que sería el alrededor del sombrero con el centro donde iría la cabeza, ¿correcto? Hay que tener bastante imaginación, ¿sí? Es importante también a veces diferenciar una lesión polipoidea de un divertículo, por eso muchas veces también movilizo al paciente para asegurarme de que lo que estoy viendo es un pólipo y no un divertículo, o que sea un divertículo y no un pólipo. ¿Por qué? Porque los pólipos tienden a malignizarse, ¿correcto? O sea, un pólipo que yo no tomo muestra de anatomía patológica y no lo analiza el patólogo, puede degenerar en un cáncer de colon. Los pólipos, generalmente cuando se describen en el estudio de colon por enema, el médico manda a realizar una fibrocolonoscopía. Recuerden que por ese medio puedo tomar una muestra del tejido, entonces se analiza, y si es benigno, bárbaro, se controla generalmente de manera anual, y si es maligno o dudoso, bueno, ya se asegura tratar de darle nombre a ese pólipo, y quizás bueno, eso lo maneja el médico, ¿no? El médico cirujano con el oncólogo, puede hacerse radioterapia o quimioterapia, o puede ser quirúrgico. Pero recuerde que muchas veces las lesiones polipoideas degeneran en tumores del colon. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Muy bien, ¿cómo se ve el aspecto radiológico del pólipo? Perdón. Fíjense que tengo la pared, no tengo tallito o cuellito, por eso la denominación de sésil, y fíjense que invade a la luz o invade la mucosa, ¿sí? De la
fibra del marco colónico, ¿correcto? Continuamos. Acá tengo lo que se denomina un dólico megacolon. Dólico quiere decir que es largo, va a tener una longitud mayor a la normalidad, y mega quiere decir que va a ser más gordo el calibre del colon, más gordo también de la normalidad, ¿sí? Puede ser solo un dólico, el colon, puede ser un mega, o puede, como en este caso, combinarse, lo que se denomina un dólico megacolon. En general, ¿en qué patología se da? Por ejemplo, en el mal de Chagas. El mal de Chagas, una de las características que tiene es que el paciente tiene un dólico megacolon. Y también puede tener una variante también a nivel del esófago, ¿sí? El esófago también, un megaesófago, muy gordito, ¿correcto? Entonces, revisen un poquito, quizás si tienen interés de leer, mal de Chagas, y ahí, al margen de algunas patologías cardíacas que da el mal de Chagas, también da patología en el marco colónico y en el esófago, siempre se la vuelta, ¿correcto? Muy bien. Los pacientes, voy a aclarar esto, los pacientes que tienen dólico megacolon quizás nos lleven a utilizar, ¿se acuerdan que decíamos que para la preparación del sulfato de bario teníamos solo un sachet? ¿Sí? Bueno, estos pacientes que no nos damos cuenta hasta que le vamos instilando el sulfato de bario, pueden tener el colon más largo, ¿sí? Más gordo, y nos puede llevar a utilizar hasta 2 sachets de bario, ¿correcto? Los que nos complica también después el evacuado. Recuerden que no va a ser lo mismo ingresar en el colon, vamos a suponer 400 centímetros cúbicos de líquido, sino que vamos a insertar, por ejemplo, 1 litro de líquido, entonces se nos complica bastante la evacuación de ese paciente, ¿sí? Pero la realidad es que cuando realizamos el estudio de ese paciente, cuando empezamos a ingresar el contraste, nos damos cuenta de la patología, entonces ya estamos seguros ya del nombre de la patología que tiene ese paciente, pero igualmente necesitamos hacer el estudio como corresponde para ver si a esta patología no se asocia otra más, ¿sí? Espero que se haya entendido. Fíjense, acá tenemos, fíjense cómo está raro todo el colon, fíjense una pared y la otra, fíjense que no tengo austras, no tengo austraciones, fíjense esta parte del colon parece parte del estómago, por el dibujo de la mucosa, sin embargo es el colon, se ve modificado mucho las características del colon, ¿sí? Tanto externas como internas, se modifican bastante. Esto es todo del mismo paciente. Fíjense lo que es una pared y otra. Es terrible. Tienen quizás un megasigma muy grande. ¿Ven? Fíjense el ancho de la luz del colon. Esto yo lo podría tener quizás en el transverso, por ejemplo, pero no en la región del signo. Es gigante. Fíjense cómo tengo mucho aire, no llegué con todo el contraste, no tengo parte de contraste, ha quedado ahí. Fíjense acá también, la luz que tengo, una pared, otra pared. Muy impresionante, ¿verdad? Fíjense. Fíjense cómo no llegué. Fíjense cómo el dibujo de la mucosa colónica. Parece una mucosa gástrica. Son características. Acá alguna obstrucción que apareció, pero fíjense, es terrible la luz que tengo del colon, cómo no consigo insuflar todo. Tengo que tener también mucho cuidado porque lleva también mucho aire. Recuerden que es un colon muy largo y muy gordo. Entonces, también cuidado, tengo que tener mucho cuidado con el ingreso del aire, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a las lesiones que ya son malignas, ¿sí? Que son las neoplasias del colon. Vamos a ver formas de representación radiológica. Es una masa polipoide, ¿ven? Hablábamos del pólipo antes.
de crecimiento intraluminal. Intraluminal quiere decir dentro de la luz. Dentro de la luz del colon. ¿Sí? ¿Se acuerdan la parecita? Teníamos la lesión que ingresaba y continuaba la pared del colon. Y si no, en este caso la neoplasia, recuerdan toda esa rugosidad a nivel de la pared que disminuía la luz del marco colon. ¿Correcto? Es una lesión infiltrativa plana, ulcerada, tal cual como mencionábamos, o no. ¿Correcto? La imagen en mordida de manzana, lo que yo les decía, es una imagen característica del colon, y como hemos visto también en el esófago, la mucosa pierde su estructura en el segmento estenótico, o sea, donde disminuye la luz del marco colónico en este caso, y presenta ulceraciones o lobulaciones. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver para que se entienda. Fíjense, acá tengo una región de la flexura esplénica del colon, parte del descendente, y fíjense que tengo la pared del colon y me encuentro con esto. Pareciera que hubiera hecho un efecto de Photoshop o algo, lo hubiera borrado, y me quedó esto, pero no. Esta es la lesión neoplásica, fíjense, la luz del colon es esta. Fíjense cómo ha deteriorado el resto del marco colónico, el resto de la estructura normal del colon. Y si usamos la imaginación, parece lo que denominamos la mordida de manzana. ¿Sí? Antes de seguir con esto, les voy a dar un par de características que son muy importantes. Recuerden que yo empiezo el estudio ingresando el sulfato de bario, voy mirando en el monitor de radioscopía cómo ingresa el sulfato de bario y voy controlando la indemnidad de todo el marco colónico, ¿sí? Que no haya patologías. Bueno, en estos pacientes, en estos casos, voy a instilar el contraste y cuando llego, por ejemplo, a esta porción, quizás vea primero un stop, en este caso pudimos pasar por el contraste, ¿no? Voy a tener un stop, una parada, en la parte esta del colon, entonces voy a ver que se llena y que no progresa, tengo que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque puedo tener un espasmo muy grosero, que no, el colon está haciendo mucha fuerza para que no ingrese el bario, o puedo tener una lesión neoplásica. Entonces ahí es como que dejo de ingresar contraste y trato de ver que relaje el colon, ¿sí? Si fuera un espasmo, y si es una lesión neoplásica, tengo que ver si puedo vencer, ¿sí? Este paso y poder, digamos, que me permita el paso del sulfato de bario hacia el resto del colon, ¿correcto? Tengo una estenosis de la pared colónica. Tengo un calibre normal y de repente se achica. Eso es una estenosis, ¿correcto? Entonces, el ideal es que yo pueda vencer este stop y pueda pasar el sulfato de bario. Este paciente evacúa, aunque les parezca mentira, evacúa, tiene muchos problemas al momento de evacuar. ¿Por qué? Porque va a tener un problema para todo lo que es el paso de la materia fecal de la región del ángulo esplénico por el descendente hasta llegar al resto, ¿correcto? Pero este paciente evacúa, quizás no normalmente o quizás sí, pero recuerden que yo con el contraste voy a ir en sentido contrario. Por lo tanto, quizás el paciente sí evacúa sin inconvenientes, en general no, pero evacúa sin inconvenientes. ¿Por qué? Porque el movimiento normal, ¿sí?, de las austraciones, que ayudan con el peristaltismo del intestino, empujan la materia fecal hacia el ano, ¿correcto? Y no vamos en este sentido, en sentido contrario, ¿correcto? Mucho cuidado también al momento de insuflar. ¿Por qué? Porque la pared no es normal. Entonces también corro riesgo. Ya el paciente tiene una lesión importantísima, el pronóstico es bastante malo, es quirúrgico en el 99% de los casos, yo le diría el 100%, hay que cortar, eso lo maneja el cirujano obviamente, ¿no? Pero se corta toda la región de la lesión,
y se lo deja al paciente con colostomía, no sé si lo han escuchado nombrar, igual ahora después vamos a ver un poquito más adelante una variante para el estudio con pacientes con colostomía, ¿sí? Pero bueno, generalmente la resolución de estos pacientes es quirúrgica. Muy bien. Fíjense, acá les puse, esta manzana no me la comí yo, pero fíjense cómo es bastante similar. No podemos negar que la denominación de mordida de manzana, desgraciadamente, está dada con corrección. Acá tenemos otra imagen, en lo que yo les mencionaba, fíjense que esta imagen se tomó al momento en que estamos instilando el sulfato de bario dentro del marco colónico, ¿correcto? Fíjense cómo tengo gran contenido de sulfato de bario, tengo una estenosis a este nivel y pude continuar con el ingreso de bario dentro del colon. Este paciente obviamente se llenó todo el colon, luego se evacúa y luego se toman las placas radiográficas. Pero es muy importante que yo también en estos casos, o en algunos casos puntuales, tome muestras radiográficas con el colon lleno de sulfato de bario, ¿correcto? O sea, con el colon lleno de contraste, ¿sí? Necesito tener un buen volumen de contraste para demostrar la lesión de ese paciente, ¿sí? Muy importante. Bueno, acá tenemos otra imagen, entonces tengo parte de bario, el colon insuflado, no se evacúa por esta estenosis. Acá se ve bastante bien también la mordida de manzana. Este modelito, pero es terrible encontrarse con eso, ¿sí? Un paciente, y después muchos ya vienen casi sabiendo que se pueden encontrar con algo más. Algo que no mencioné, el cáncer de colon generalmente es hereditario, o sea que si yo tengo algún familiar, por ejemplo mi madre, mi padre, hermanos, que han tenido cáncer de colon, es muy importante que yo me controle o por la realización del colon por enema o por fibrocolonoscopía. Realmente es un control anual, como, tal cual como el cáncer de mama, hay que controlarlo, porque puede aparecer, puede despertar la enfermedad o puede no hacerlo. Pero cuando hay antecedentes, es muy importante que conozcamos nuestros antecedentes familiares y estar atentos a cualquier llamada de atención que tengamos físicamente, ¿correcto? Las chicas, las señoras, tanto en el colon como en las mamas, y nosotros los hombres a nivel del colon, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos otra imagen, y acá fíjense que tengo una lesión neoplásica, tal cual como vimos en el esquemita, en la imagen número 3, que tenía una lesión solo de un lado de la pared. Esto sería una mordida de manzana solo de un solo lado. No me la terminé de comer la manzana, no tenía mucho hambre, si me permiten, ¿no? Fíjense, solo un lado de la manzana, el resto está bien. Se me da cuenta que está la luz del colon, tengo todo correcto, pero esta parte de la pared está con una lesión importante. Muy bien. Acá que tenemos la misma imagen que vimos en slide anterior, ¿correcto? Muy bien. Y acá lo que tengo es los voy a ayudar un poquito, tengo una placa de abdomen superior, o del marco colónico superior, placa 35-35, ¿se acuerdan que la placa de pie la planificaba desde el borde superior del ángulo esclérico hacia abajo? Fíjense que no veo el recto sigma, por eso realizo una placa de abdomen inferior, una placa de abdomen superior en el seniograma, ¿sí? Y me encuentro con todas estas imágenes. Es muy raro, veo que el colon está inflado normalmente, ¿de acuerdo? Tengo las abstracciones, están normales, pero tengo todas estas imágenes que digo, pucha,
¿Qué es? Un divertículo, es un pólipo, son neoplasias. Vuelvo a repetir, la pared está normal. Fíjense, es importante que entiendan eso. La pared está normal, está indemne. Podría confundirme, este paciente tiene múltiples pólipos. También podría confundirme. No son las lesiones típicas de pólipos como las que vimos, pero quizás alguien que no tiene mucha experiencia dice, pucha, este paciente está lleno de pólipos. Bueno, muy bien, no es así. Esto se da cuando el doctor tarda mucho en hacer las radiografías o continuar con el estudio. Esto se denomina variofloculado. ¿Por qué se da? Por la extensión del estudio en el tiempo, ¿correcto? ¿Qué pasa? Se comienzan a formar grumos de bario dentro del intestino. ¿Por qué? Porque por X motivo el médico tardó mucho en evacuar el contraste, porque el paciente no evacuaba, y a medida que voy viendo que el paciente no evacúa, puedo ir estudiando las diferentes regiones del colon y ir ganando tiempo y evitar esto. El mayor tiempo que el bario esté dentro del intestino, vuelvo a repetir, se va como a aglutinar, como a hacer grumos, entonces ese bario se va a poner más denso y me va a dar todas estas imágenes muy extrañas. ¿Sí? Fíjense acá que tengo muchos puntitos y acá tengo estructuras como un poco más grandes. Se va como secando el bario, si me permiten entender. Cuando vean cosas que hagamos con bario, que el paciente se un poco o que salió pericánula, por ejemplo, el bario, van a ver que enseguida se seca y da como una densidad de azúcar impalpable, como una cal, ¿correcto? Por eso después, nosotros cuando terminamos el estudio de colon, le decimos a los pacientes que tienen que ingerir mucha agua para ayudar a evacuar el colon, porque se hace un pegote, ¿correcto? Entonces le cuesta bastante evacuar a los pacientes. Muy bien. Bueno, vamos a ver la variante del estudio del colon, que se lo mencioné antes. Vamos a extenderlo un poquito en el tiempo, pero me interesa terminar con colon por enema. Así que vamos a terminar de ver la variante del colon y ya concluimos con el estudio del colon por enema. Muy bien, esto se va a denominar colon por colostomía, tal cual como mencioné hace un tiempito atrás en esta clase. Consiste en el estudio del colon, pero el paciente presenta una ostomía. ¿Qué es una ostomía? Es un procedimiento quirúrgico en el que se hace un orificio para permitir el paso del contenido intestinal desde el intestino a una incisión o estoma creado quirúrgicamente en la pared del estómago. O sea, que voy a tener una comunicación del intestino desde dentro del abdomen hacia fuera del abdomen, o sea, hacia la pared muscular, ¿sí? Hacia la piel, por donde el paciente va a poder evacuar. ¿Sí? Si no, si está operado, la materia fecal llegaría a un punto donde no puede salir, entonces ese paciente no va al baño y tenemos un problema enorme. ¿Sí? En este caso, el contraste se introduce por el recto, ¿sí? Donde obviamente voy a tener un stop, porque ese paciente tuvo un procedimiento quirúrgico que cortó el sector enfermo o lesionado del colon y lo dejó anulado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Para que cicatrice. Lleva su tiempo la cicatrización del marco colónico. Por eso se coloca la bolsa de colostomía o se hace esa ostomía. Y también por el orificio de la ostomía. El colon por enema, un colon por colostomía, lo realizo tanto por ano como por la ostomía. Y se lleva a cabo sin insuflación, esto es importante, sin insuflación de aire, y en general se solicita para reconectar el colon y normalizar su funcionalidad. ¿Correcto? Si recuerdan alguna de las lesiones que vimos anteriormente, se va a hacer un procedimiento quirúrgico amputando parte del colon proximal y parte del colon distal, retirando toda esa lesión del colon de la lesión. Por lo tanto, va a quedar, como les digo, una amputación
en, por ejemplo, la región del sigma. Les doy un ejemplo donde puede estar parte de la lesión. No sé, a 20 centímetros del recto, ¿sí? Del ano, ¿correcto? Entonces ahí voy a tener una amputación, esa parte del colon va a estar disfuncional, o sea que no va a estar funcionando. ¿Por qué? Porque está cortado, ¿sí? Y después voy a tener otro procedimiento quirúrgico por sobre la lesión, que puede ser, por ejemplo, cerca del ángulo esplénico, cerca del ángulo hepático, depende de donde tenga la lesión el paciente. ¿eh? El procedimiento quirúrgico tiene diferentes nombres de acuerdo al tipo de cirugía que lleva, que no viene al caso de escribirlo. Entonces, hasta dónde llega esa ostomía, ahí se hace la unión con el exterior para que el paciente pueda colocar la bolsa de colostomía y por ahí, obviamente, que va a proceder a evacuar. La verdad que es bastante molesto, los pacientes se sienten muy mal. Imagínense cualquiera de nosotros con una lesión de ese tipo, que la materia fecal casi esté en el exterior, es muy desagradable. La verdad, es un golpe eh, psicológico muy importante al paciente. Es muy, muy traumático. Muy bien, tal cual como mencioné recién, no se realiza doble contraste, o sea, no se ingresa aire al colon, ¿sí? Ni por recto ni por la ostomía. No necesito ver eso, solo necesito ver cómo, hasta dónde llega parte del contraste y hasta dónde llega del recto también, para que el cirujano, si es el caso que lo requiere, para que planifique esa anastomosis, esa unión de ambas amputaciones, ¿sí? ¿Sí? De ambos uniones. Muy bien. ¿Cómo se examina el colon por colostomía? Generalmente en una placa de frente, en una oblicua derecha y en una oblicua izquierda. En general, por ejemplo, hago el frente, primero se comienza por el recto, o sea que voy a empezar a ingresar contraste, perdón, por el ano hasta donde tenga el stop, ¿sí? Hasta donde tengo el unión del colon. Entonces ahí realizo una placa y después cuando realizo el ingreso de contraste por la ostomía, ahí puedo completar con otro frente también, ya que voy a tener los dos, el ingreso de los contrastes por ambas vías, y realizo una oblicua derecha y una oblicua izquierda, ¿sí? Y después, obviamente, el cirujano es el que toma cartas en el asunto, ¿sí? Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, una primera imagen. Fíjense que tengo la cánula, fíjense que se ve acá la canulita, la región del ano, la región del recto, todo el contraste y hasta donde progresa, ¿sí? Después acá, fíjense que tengo la ostomía. Si se acuerdan de la sonda Foley que vimos al principio de la clase para explicar lo que yo utilizaba, como, por ejemplo, elemento de ingreso de aire, por ejemplo, o en pacientes en los cuales no tenía tonicidad anal. ¿Se acuerdan que utilizaba la sonda Foley que tenía un globito? Bueno, en la ostomía ingreso la sonda Foley, inflo el globito para que no salga materia fecal periostomía, o sea, por la periferia de la ostomía, para no ensuciar el paciente y no me dé imágenes fantasmas o imágenes espurias en la placa radiográfica. Entonces, inflo el balón de la sonda Foley, tracciono un poquito para ver que no salga, para que infle correctamente esa sonda, y luego comienzo a ingresar el contraste. Fíjense cómo llego hasta esta parte, no llegué mucho más, y acá por la ostomía estoy también ingresando el valio, ¿correcto? Fíjense acá también, ¿eh? Tengo la región del ciego, obviamente el intestino delgado va a estar funcional. Puede haber cirugías, puede haber patologías a nivel del intestino delgado, obviamente ahí cambia todo el panorama, ¿correcto? Recuerden que hay varios nombres por los tipos de cirugía que se le practican a los pacientes. Pero lo que me interesa que se entienda es cómo ingreso el vario por el recto hasta donde tenga el muñón
inferior, y después ingreso el contraste por la ostomía para ver hasta dónde tengo el munión de la región proximal. Muchas veces son controles nada más, porque es imposible realizar la anastomosis o la unión de ambos muniones, ¿correcto? Entonces muchas veces se controla al paciente para ver que no tenga, digamos, o no reincida en una lesión neoplásica. Muchas veces, desgraciadamente, vuelve a aparecer, por más que el paciente esté operado, hizo su tratamiento oncológico, pero muchas veces, desgraciadamente, vuelve a aparecer. ¿Sí? Es tal cual como, por ejemplo, el cáncer de mama. ¿Sí? Muy bien, y acá les dejo una muestrita. Yo no tengo experiencia con estudios pediátricos, esto me lo pasó un compañero. Generalmente los estudios pediátricos solo se realiza una placa, no se irradia mucho al bebé o al paciente pediátrico. Se realiza en general un frente y un perfil para demostrar ciertas patologías. Fíjense acá que tengo todo el marco colónico con una lesión a nivel del intestino. Obviamente es bastante complicado realizar el estudio en un pediátrico, como cualquier práctica radiológica en un pediátrico, llámese tomografía, llámese alguna placa común o una tomografía. El manejo del pediátrico, como en el manejo del paciente añoso, es bastante particular, ¿sí? Por una cosa o por otra. Entonces, es muy particular el manejo de los pediátricos. Necesitamos colaboración de algún familiar, papá, la mamá, o algún familiar que pueda estar con nosotros. Obviamente debemos tomar todos los recaudos para proteger al bebé, sobre todo, y al acompañante, utilización de chaleco plomado. Acá no hay mucha protección gonadal, porque lo que tengo que ver, desgraciadamente, está en parte del abdomen y la región de la pelvis. Entonces, ahí va mucho la experiencia del médico, del técnico, para poder trabajar rápidamente y correctamente y no irradiar mucho a esta criatura, ¿correcto? Es un manejo muy particular, siempre el manejo pélvico, ¿sí? Bueno, con esto hemos terminado todo lo que tiene que ver con el colon, y en estos días, sin falta, chicos, voy a estar enviando bastante más grabaciones. Nos queda Tránsito Delgado más otros estudios más, pero como les dije, después iremos viendo qué temas entran en el final, ¿sí? Cualquier duda, recuerden, anoten y me la hacen llegar, y vemos y tenemos clases de repaso. Por favor, quiero que lleguen bien preparados al final. Quiero verlos aprobar a todos y que todos estén orgullosos de sí mismos. Y al mismo tiempo que nosotros, yo particularmente como su profe en esta asignatura, quiero tener la satisfacción de aprobarlos a todos. Pero no que aprueben de suerte, que aprueben sabiendo. Esto les va a servir para el día de mañana. Tenemos un esfuercito más que hacer, y después nos queda por delante otro año. Así que vamos, quiero que tengan fuerza y creo que le metan hasta el final de esta asignatura, y hasta el final de la carrera. Llegaron hasta acá, tenemos que llegar al final de la meta, a no bajar los brazos. Siempre me aliento y siempre estoy a disposición para ayudar, pero necesito que ustedes también me ayuden y contribuyan conmigo para poder yo darles mi apoyo. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos en alguna reunión. Cuídense mucho y a estudiar y repasar.